Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Espectacular la mañana, ¿no? Sí. Hay una mañana soleada ya en este momento en la capital de los ecuatorianos. Solcito, ¿no? Al fin, dice nuestro invitado en esta mañana, el doctor Mauricio Alarcón. Él es el presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también importante analista político con quien vamos a conversar. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente por acá y ser recibido con este lindo día. Lindo día, ¿no? Al menos en la mañana esperemos que sea así, porque en la tarde hay pronóstico de una ligera lluvia. Así dice el INAMI, esperemos que esta vez acierte. Qué es lo que pasa. Bueno, esperanzador el tema con el país, de acuerdo a lo que significa la instauración de la continuidad del gobierno del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo analizas tú lo que dijo el presidente en su discurso de posesión y las perspectivas de lo que está pasando en estas primeras horas, Mauricio? Creo, Osvaldo, que hay un punto positivo de que se dé esta continuidad, independientemente de los 18 meses que ni siquiera cuentan para una eventual reelección, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, y es el hecho de que no hay este periodo de inteligenciamiento, de conocimiento, de aterrizaje, de ver cómo funcionan las cosas, porque ya lo tuviste durante 18 meses. Que no estás tan complicado en el sentido de encontrar gente para armar un gabinete, porque vienes de funcionar con un gabinete. Uh-huh. Y de que incluso ya conoces la dinámica política, de tal forma que puedes hacer lo que efectivamente en este momento el gobierno hace con la Asamblea Nacional. Ya ¿no? Tienes experiencia. Ha ganado ventaja. El país le ha regalado a Daniel Noboa 18 meses de gracia, y como él mismo lo reconoció el pasado sábado en su discurso, ha sido una etapa preliminar para poner en orden ciertas cosas, y ahora sí, ha dicho él, durante los próximos 4 años dedicarse a la gestión pública, a solucionar los problemas que nos preocupan a los ecuatorianos. En lo personal, espero que así sea. Mauricio, pero habiendo visto que ya el gobierno tiene 1 año con 8 meses, ¿por qué la demora en designar un gabinete? Si se esperaba esto el 24 de mayo y ya estamos ya 27. Bueno, yo estoy con la misma inquietud que tú, en el sentido de qué está pasando. También esperábamos ayer en la noche que haya algún anuncio, no ha venido. Vamos, 3 noches de postergación, ojalá hoy sepamos algo. Lo cierto es, de nuevo, veámosle la ventaja, no es que los ministerios están descabezados. Claro. Están funcionando, ¿no? Están funcionando, tienen las autoridades del periodo anterior a cargo del mismo Noboa, pero sí, definitivamente se debe tener certeza respecto a si hay o no cambios en determinadas instituciones que son clave. Ejemplos, Osvaldo. Sí. El Ministerio de Energía, que ha sido en este momento una gran incógnita, a propósito de que se ha anunciado un cambio, y en el discurso del día sábado se ha hecho mucho énfasis a varios aspectos que estarían a cargo de esta cartera de Estado. Energía, aparentemente... Hasta de la nuclear nos hablaron. Aparentemente la ratificarían a la ministra, ¿no? Inés, aparentemente hasta el momento. Aunque se dijo también que ya regresaría a su hábitat natural, al Ministerio de Ambiente, y más bien estarían en la búsqueda de alguien que se haga cargo del tema de energía, ¿no? Veamos efectivamente qué es lo que pasa, porque así también se dijo que la ministra de Trabajo ya estaba lista para regresar a sus funciones de jueza. Y pues ahí sigue en el ministerio, incluso dando declaraciones respecto del Código del Trabajo y algunos temas. Oye, ¿qué se deduce con esta? ¿Hay una dificultad para estructurar un gabinete en este caso del presidente? No debería haberla, precisamente por esa ventaja de los 18 meses. Incluso tú ya sabes de dónde necesitas refuerzos. Se supone, como se nos dijo en el periodo anterior, que había un proceso permanente de evaluación, hasta por resultados de quienes ocupaban las carteras de Estado. Así es que creo que no es para nada difícil, y como corresponde jurídicamente hablando, si pues el país va a tener este gabinete, firmen los decretos y punto, ¿no? Mauricio, según tu criterio, según tu análisis, ¿quiénes se tienen que quedar? ¿Quiénes han hecho un buen desempeño?
y quiénes se tienen que ir, según tu reflexión, según tu análisis. Mira, no es fácil hablar de quiénes deben continuar y quiénes deben irse. Más aún cuando hay varios que para el país entero resultan hasta desconocidos, ¿no? O sea, yo en este momento te pregunto a ti quién es la ministra de Ambiente y te quedas en blanco. O sea, hay algunos ministros que no se quedan en el radar porque han tenido cambios, porque después han terminado con encargos. Pero yo creo que sí hay ministerios clave que hoy más que nunca necesitan estar blindados, no solo por un aspecto de confianza del Ejecutivo, confianza más que lealtad, ojo, confianza, sino también por un tema de capacidad, partiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, que evidentemente va a tener un rol brutal que jugar durante el resto de meses de 2025 por el gran hueco fiscal que tenemos que llenar en los próximos meses, ¿no? Y que tendrá que tener una buena relación con los organismos multilaterales, que tendrá que ver además cómo logra ordenar un poco las finanzas públicas, aunque se diga que ya se las ha ordenado, para no tener el déficit que este año todavía plantea. Se habla de 7.000 a 8.000 millones, ¿no? Lo mismo que hemos escuchado durante este último tiempo, y no es menor porque estamos hablando de prácticamente el 25% del presupuesto general del Estado, Osvaldo. Claro, son 8.000 millones de hueco que tendríamos en este sentido y que se tendrá que cubrir con créditos internacionales. ¿De dónde más? Y que lo seguimos pagando nosotros. ¿O le ves que podría animarse a una reforma tributaria, no sé, no es lo óptimo, y mira que ahí vamos a otro cargo que sin ser ministerio es fundamental para la situación que enfrenta el país, y es la de director del Servicio de Rentas Internas. Deberá ver el gobierno si ratifica a quien hoy se encuentra en esa función o si hay algún cambio en ese tema. No siempre todo va por la línea de los ministerios, ojo con ese detalle. Lo mismo, hace un momento escuchaba, no nos olvidemos que la UAFE, ustedes han hecho en el espacio anterior junto a Alan Sierra un excelente análisis de lo que ocurre en el país, sigue siendo una institución con autoridad encargada. Y recordemos que el año pasado hubo una gran pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo a propósito de una supuesta inconstitucionalidad que no la fue, por la forma en la que se tiene que designar al director definitivo de la UAF. Querían quitarle al Ejecutivo la designación. Bueno, ¿no? Y efectivamente creo que le quitaron, ¿no? Porque hasta ahora está vigente la nueva forma, que es el Ejecutivo manda una terna y el Legislativo es quien designa. Entonces, te digo, estos cargos clave para los próximos 4 años, que no necesariamente, insisto, pasan por el rango ministerial, son fundamentales para la buena marcha del país y el buen ejercicio de un gobierno. El economista Sierra decía una cifra realmente impresionante. ¿Sí? 10.000 millones de dólares se lavan en el país. Y incluso algunos hablan de cifras mayores, ¿no? Pero estás hablando de más de casi el 50% del Producto Interno Bruto. Y este es un tema que muchas personas no necesariamente la asocian con el principal problema que enfrenta Ecuador, que es el de la inseguridad, ¿no? La permanencia en el país y el fortalecimiento de los grupos de delincuencia organizada. No solo es porque les encanta ver correr sangre, sino porque aquí tienen un gran espacio de oportunidad para lavar el producto de sus actividades ilícitas. La dolarización, ¿no? Pues, ¿no? Y por los débiles controles, porque sí hay que, no solo hay que hablar de lo positivo, y claro que la dolarización es un incentivo para quienes quieren lavar activos, sino también lamentablemente lo negativo, que es la debilidad de ciertos controles, ¿no? Cuando Osvaldo va al banco y quiere depositar una cantidad de dinero y le hacen firmar muchos formularios, le hacen 1000 preguntas, le dicen que además respalde con documentación el origen de los fondos, que si vendió el auto le entreguen la copia del contrato al banco y demás. Pero aparecen otros, compran carros de contado con maletas de dinero en efectivo y listo. O como decía Alan hace un momento, y por eso la importancia de hacer designaciones con capacidad y con experiencia para el tema, te aparecen y de pronto que se montan tremendos negocios que tú siempre ves vacíos y sin ventas, pero te reportan ventas millonarias para depositar dinero en el sistema financiero nacional. Ayer nomás veía uno de ellos y me preguntaba, ¿cómo subsiste?
Bueno, pero eso es para el análisis. Sí, no Ahora, hay que hacerles publicidad gratuita. No hay aquí, que hacer, además. exactamente. Oye, pero yo te decía la situación esperanzadora, porque Ujú. la población en este caso, y de acuerdo a análisis, a encuestas que se han corrido, la población está en un porcentaje mayoritario con la esperanza de ver qué es lo que pasa con la continuidad del gobierno y con lo que se dijo, inclusive, que se iba a actuar en diferentes aspectos estratégicos del país, Mauricio. Mira, sí, y te digo, hay que estar muy atento a cómo se va decantando el resto de 2025. Al menos yo me quedo con algunas encuestas que por desgracia dicen que no hay mucho optimismo en la ciudadanía, aunque hay sí esperanza de que la situación mejore, que hay muchas perspectivas de lo que va a ser un mandato definitivo de Daniel Noboa, que hay incluso, mira, muchas cuestiones que están pendientes de verse a propósito de las autoridades locales que también mejoran la calidad de vida de la gente en las distintas ciudades. Pero yo creo que lo principal en este caso no es solo vivir con la esperanza, sino que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno Nacional o desde las alcaldías y las prefecturas, los gobiernos locales, se actúe y se gestione para que la ciudadanía no solo mantenga viva la esperanza, sino que vea que esa esperanza está aterrizando y convirtiéndose en acciones palpables, ¿no? Yo creo que si seguimos a este ritmo, por ejemplo, de violencia, la esperanza nos va a durar poco. Yo creo que si seguimos a este ritmo de desempleo y de crisis económica, la esperanza nos va a durar poco. Entonces, que las acciones que veamos de inmediato, porque de nuevo, y retomo el punto principal, no hay periodo de gracia para este mandato de 4 años, Así tú no le ves puedan dar resultados para que la ciudadanía diga, mira, y al menos ha bajado un poco la tasa de muertes violentas en Ecuador, hay esperanza de que la situación mejore definitivamente. ¿Tú no le ves que debería haber ese margen que se da a los gobiernos No. de los 100 primeros días? Ya le dimos. Ya le dimos en noviembre de 2023 y él mismo, Daniel Noboa, en noviembre de 2023 nos dijo, no es necesario desde el primer momento. O sea, ahora, repito, si queremos considerar un periodo de gracia, han sido los 18 meses de transición, ¿no? De esta primera etapa que ni siquiera cuenta. Ahora, desde ya, se tiene que ejecutar y espero yo ya se esté ejecutando para resolver esos 3 problemas que siguen siendo Tú prioritarios. Dices, entonces, resultados inmediatos. ¿Tienen qué? En torno al tema de la seguridad, en torno al tema financiero, pero por supuesto, empleo. Osvaldo. O sea, mira lo que fue. Nos dijeron en finales de febrero, inicios de marzo, 2025 le presenta al Ecuador el enero más violento de la historia. Así fue. Pasó febrero y nos dijeron, no, enero y febrero los más violentos de la historia. Pasó marzo y nos dijeron, el trimestre más violento de la historia. Un promedio de 26 muertes violentas por día. Y ahora nos dicen, no, abril también se incluye y seguimos con el cuatrimestre más. Entonces, a ver, o esta cosa se detiene o llegamos pésimamente mal a diciembre. Y no nos olvidemos que el tema de inseguridad, que es el principal a ser atendido por el gobierno en este momento, tiene varios problemas colaterales, ¿no? Porque la crisis económica, debido a la falta de inversión, tiene también un punto de contacto con la inseguridad. ¿Quién invierte en un país tan inseguro como este? O, digámoslo con claridad, el aumento de percepción de corrupción y el aumento de corrupción en general también tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Es decir, que el presidente ya no tiene esta ventaja, de alguna manera, que la ciudadanía le da en cuanto a equivocarse. Y él anunció en el discurso que iba a equivocarse, ¿no? Bueno, es que a ver, posiblemente... es humano el presidente y probablemente se siga equivocando. Pero si recordamos, designó a Andrea Robo al inicio de su mandato. Pasaron unos meses y tuvo que sacarla, e incluso le acusó de sabotaje. Bueno, a varios ha sacado ya de su gobierno. Y lo que digo yo es, a ver, derecho a equivocarse tiene. No quiero decir que no. Lo que no tiene en este momento es ese periodo de gracia del que han echado mano los presidentes primerizos, por llamarlos de alguna manera, que te dicen, ve, deme 100 días para ver cómo funciona el Estado. O sea, e incluso los primerizos en estricto sentido no deberían tener esos 100 días de gracia. Porque si tú te metes a la presidencia de la República, desde el mismo momento en que te postulas como candidato y aceptas correr por un cargo tan importante, debes ser teniendo absoluta conciencia
de cuántos cargos tienes que designar, de cómo funciona la cosa pública. No puedes decirle a la gente, mire, elíjame para ver cómo funciona la presidencia. Si me gusta, me quedo, si no, me voy. O aguánteme un tiempito más porque 100 días no han sido suficientes. No, eso no. Y en este caso, insisto, el propio presidente en su discurso lo ha dicho, ya el primer periodo fue suficiente. De ordenar la casa, para ¿no? ordenar la casa, para entender cómo la casa funciona, para ver qué diablos se tenía que hacer, por dónde se tenía que hacer correcciones. Eso él mismo lo ha dicho el día sábado, así es que no es ninguna novedad. Mauricio, escuchemos una opinión ciudadana en el Con 255-4090, 2546-108 está habilitado. Muy buenos días, bienvenido, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Verá, en primer lugar, yo soy un policía de servicio retirado. Y verá, para esto de las leyes, primero tendríamos que cambiar las leyes. Por lo que los señores, no hay una ley que coja y diga, bueno, usted mató, váyase preso. No, aquí usted mata, el fiscal llega al fiscal. El fiscal le dice, váyase libre, porque no hay donde meterle preso, o porque usted es una persona que se le ve que vive aquí cerca y usted tiene que presentarse. Entonces, si no hay unas leyes que en realidad diga, usted mató o usted robó, váyase preso y cumpla su sanción, esto va a seguir así. Dese cuenta, ya presentan una ley para que los señores asambleístas cojan y den el paso para que ya se cambie un poco la ley. No quieren, se van los señores, no quieren aprobar. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Yo no estoy a favor del señor presidente. El presidente no puede salir y estar combatiendo. Los que están combatiendo es la policía, los que salen dan las pechos a la bala. Pero ¿qué se puede hacer? Si no hay una ley que le proteja también al policía, el policía no puede dar la cara, no puede dar el pecho. ¿Para qué? Yo vengo, dispara a un delincuente y después a mí me mandan preso. Los familiares del delincuente aprovechan, le cogen al policía, vea, usted tiene que darme 20,000, 40,000, 50,000 dólares por un ladrón que yo maté por un procedimiento, porque le cogí robando, o porque fue y mató a otra persona. Entonces, ¿cómo puedes decir que quiere cambiar el gobierno si el gobierno mismo o los señores diputados no son los que cambian la ley? Pongámonos eso un poquito a pensar, que primero tienen que cambiar los señores diputados esas leyes que existen a favor del delincuente. ¿Cómo puede ser posible que usted, como policía de la cara, el delincuente le tape para que nadie sepa? Son temas, ¿no? Y no solo eso, porque me parece muy valioso el comentario de nuestro oyente, sino también trabajar en la independencia de los jueces y de los fiscales, lo que acaba de decir, ¿no? Porque si tienes tú una función judicial que lamentablemente está permeada por el narcotráfico, por el crimen organizado, por los grandes grupos de corrupción, el riesgo se aumenta, ¿no? Ya no es solo un problema de leyes, ni es solo un problema de aplicación, sino de impunidad que viene por actuaciones negligentes y actuaciones convenientemente defectuosas de ciertas autoridades que lo que buscan, como hemos visto en muchos casos, es liberar a los responsables y más bien caer con todo el peso a personas por cuestiones mínimas, ¿no? En otro aspecto, el día de ayer también se terminaron de escoger las comisiones de las autoridades, sí. Sí, de sí. las comisiones en la Asamblea. Y al parecer la Revolución Ciudadana está excluida, volvió a ser excluida en esta nueva elección de las últimas, ¿no? Bueno, ya las dos comisiones que faltaban, no había forma de que la Revolución Ciudadana obtenga un cargo. Más bien creo que hay que prestar mucha atención al hecho de que teniendo mayoría, ADN y sus aliados no hayan podido designar las comisiones en su interior a dichas autoridades. Ha tenido que ser el pleno de la Asamblea, obviamente aplicando lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, la que ha designado a las autoridades en función de lo que se ha dicho, ¿no? De nuevo, creo que eso ratifica, como lo hemos comentado con ustedes en otros espacios, esa debilidad de la supuesta mayoría, que me atrevo a decir bajo ningún concepto es aplanadora, ¿no?
O sea, se comienza a ver estos visos de resquebrajamiento de esta... Pero es que, a ver, es fácil hablar de una mayoría al estilo aplanadora, si es que esta tiene Es coyuntural, 100 de ¿no? 151 Claro. miembros, ¿no? Pero si tú tienes la votación con las justas, hay que decirlo, con las justas. Los 77, con las justas. Mira, no creo yo, o sea, tienes mayoría, sí, indiscutiblemente, pero ni la tienes totalmente Bueno, pero es segura, una mayoría ni es... coyuntural, digamos, en este caso, ¿no? Exacto, entonces ayer se designaron autoridades en la Comisión de Educación y en la Comisión de Trabajo. La de Educación queda en manos de Pachacuti, la de Trabajo en manos de ADN, y si tú revisas las votaciones, te vas a dar cuenta que, o sea, no son ni siquiera esos 80 votos, que tampoco es una mayoría brutal con los que fueron elegidos las principales autoridades de la Asamblea, sino que tú ves que ya son 79, ya son 77, no es fácil, y esto Ahora tú, empieza a ¿Qué hacerse puede, agua. qué puede denotarse en este caso, Mauricio, con el tema de esa relación que se supone debe ser de una interacción de trabajo entre la Asamblea y el gobierno y el Ejecutivo? A propósito de lo que decía el caballero que acabó de llamar, se tienen que dar cambios pues en las leyes. Ya no se está hablando de una constituyente. ¿Qué va a pasar con el tema de posibilidades de reformas constitucionales igualmente que se habían hablado en primera instancia, Mauricio? Yo creo que la respuesta a eso la tiene el gobierno, la tiene el presidente o su ministro de gobierno. Yo creo que en este momento una asamblea constituyente, y lo dijimos incluso en el pronunciamiento del Foro por la Democracia, no es viable, no es necesario, le va a costar demasiado al país, recursos que ni siquiera los tenemos en este momento. Y más bien hay que intentar hacer las cosas a través de la asamblea, ¿no? Y de nuevo aquí dirán, ay, pero ¿cómo se contradice Mauricio cuando habla de una asamblea con mayoría débil, pero a la vez dice que la asamblea es la que debería hacer las reformas? Sí, porque idealmente las reformas a la Constitución en temas tan de sentido común como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o la reforma a la forma en la que se integre el Consejo de la Judicatura, o cambios en el régimen económico y de desarrollo para viabilizar mayor presencia y mayor facilidad para la inversión privada, no deberían pues ser aprobados con 77 votos. Tendrían que ser discutidos y aprobados por unanimidad, porque este país por sentido común necesita corregir ciertas instituciones y viabilizar ciertas acciones que permitan solucionar los problemas que tiene la gente. Pero ¿qué papel va a cumplir en este caso? Tú has dicho no 77, no 80, con esta mayoría coyuntural que cada vez va a costar más, esta mayoría coyuntural. ¿Qué papel va a cumplir la Revolución Ciudadana? Mira, representan a un porcentaje considerable de la población. Se han obtenido prácticamente el 45% de los votos. Dentro de la Asamblea Nacional tienen el 45% de las curules. Por lo tanto, yo creo que más allá de las diferencias, que en algunos casos son abismales, tú no puedes excluirlos completamente, incluso violando la ley, ¿no? Aquí hay quienes celebran lo que ha sucedido en la integración del CAL, por ejemplo, y yo les recuerdo a la audiencia que en 2013, que es el periodo del que se han anclado en sus pronunciamientos para decir, ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Incluso en 2013, creo, teniendo apenas 10 legisladores, puso un vocal en el CAL. Ricardo Moncayo de la provincia de Chimborazo. O sea, incluso en esa época que tenían 100 de 137, le dieron una vocalía del CAL a, entre comillas, la oposición, que era Creo, y que ni siquiera tenía capacidad propia para ser bancada. La Revolución Ciudadana es una de las 2 bancadas formalmente reconocidas en la Asamblea. A mí me parece también, y por fuera de lo que significa designar autoridades o conformar el CAL, muy feo, muy poco ético decir que la Comisión de Garantías Constitucionales y la Comisión de la Niñez y Adolescencia son comisiones de castigo. O sea, ¿los derechos no importan? ¿Lo que está sucediendo con los niños, niñas y adolescentes tampoco? Como para decir, ay, dénense todos, tengan la comisión completa. No. O sea, ese tipo de prácticas son las que a muchos
hacen que haya poca confianza, poca credibilidad en el legislativo y empiece a generarse ese desencanto, ¿no? Claro. Ojalá Mira, con el tiempo se actúe con mira madurez que y se corrijan estas priorizar cosas. una comisión como la de la niñez y adolescencia. Es Pero impresionante, ¿no? la de garantías, la de derechos fundamentales, por favor, o sea, ese tipo de prácticas no le sientan bien al país. Y de nuevo, si ahora ADN y sus aliados tienen mayoría, demuéstrenle al país que son mejores que los que estuvieron antes y que ustedes tanto criticaban. No, que son lo mismo y que lo único que están ejerciendo es un ánimo de revancha. Ujú. ¿Se puede hacer un legislativo sensato? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El otro día yo escuchaba a cierta gente de la Revolución Ciudadana decir, o sea, se han actuado tan despectivamente que ponen en la Comisión de Justicia a una doctora en Ciencias de la Salud. O sea, por Dios, al menos dense tiempo de ver los estudios para que a cada comisión vaya gente que tiene capacidad y que tiene conocimiento de los temas. Después no nos quejemos cuando las normas sean discutidas y aprobadas de forma deficiente, ¿no? Y la gran prueba de fuego que tiene el gobierno en su relación en este momento con la Asamblea Nacional será la aprobación de esta ley de urgencia en materia económica que ha sido presentada a propósito de combatir a las economías criminales. Hablando acerca de autoridades con capacidad, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu criterio acerca de Nils Olsen después del discurso que dio el pasado 24 de mayo? ¿Lo ves con capacidad para dirigir la Asamblea? O sea, yo espero que dentro de poco pueda dirigir la Asamblea Nacional sin tener que leer guiones. Y creo que dirigir la Asamblea Nacional es mucho más que sentarse frente a un micrófono a leer guiones y a decir, señor secretario, constate presencia, o señor secretario, tome votación, o señor secretario, lea la moción. Dirigir la Asamblea es ser la cabeza de la primera función del Estado y tener un rol incluso de articulación con las demás funciones. Tener la capacidad de actuar con independencia, tener la posibilidad y la capacidad, por supuesto, de juntar a los 151 legisladores, independientemente de su posición política, decir, a ver, aquí se trabaja a favor del Ecuador y todos van a tener voz y todo. Entonces te digo, yo espero que de a poco veamos eso, porque al menos en estos primeros días, lamentablemente, los ecuatorianos hemos sido testigos de más de lo mismo. Y creo que eso debe corregirse. Claro, pero de pronto es por la falta de experiencia de... No, es que te repito, Osvaldo, no. De Nils Olsen, ¿no? Yo hasta le perdono, si quiere los 4 años sentarse con una persona que le diga, en este momento usted tiene que hacer eso, y él sentarse a leer guiones de cómo dirigir la sesión, no me importa. Pero que comprenda que dirigir la primera función del Estado es mucho más que dirigir sesiones. Incluso en el tema de rendición de cuentas, porque la Asamblea Saliente, con todos sus defectos y sus cualidades, por ejemplo, lanzó un asunto que a nosotros en nuestro observatorio legislativo nos preocupó sobremanera, que es esta restricción de información en algunos temas vinculados tanto a la Asamblea Nacional como a sus comisiones y a sus legisladores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a quién le corresponde una política de transparencia total, de rendición de cuentas permanente, de gestión a través del modelo de parlamento abierto? El liderazgo recae en el presidente de la Asamblea, que eso efectivamente se vea, ¿no? Entonces, ahí, cuando ya veamos un poco más que simplemente la dirección de sesiones, creo que podremos evaluar cómo lo está haciendo Olsen presidiendo el legislativo. Bueno, pero en definitiva, no margen de espera, sino resultados, tanto en lo que significa la parte política y la parte de gestión. El presidente ha dicho inversión pública la que va a predominar en este sentido. Eso, por ejemplo, yo lo considero un error, varios ya se han pronunciado también en el tema, no soy experto en materia económica, pero no creo que el Estado deba ser ni la única ni la principal fuente de generación de empleo a través de la inversión pública. Pero es que este momento es que no hay inversión, pues, mi bueno, querido pero generemos Mauricio. las condiciones, porque el presidente... Pero a la par. Pero que lo diga. Acuérdate a mí me preocupa cuando no lo dice en su discurso. Que en el gobierno de Correa fue la inversión pública la que... Y mira cómo estamos. Y subimos el Producto Y Interno mira cómo Bruto. estamos, claro, subimos, invertimos, pero ¿qué es la inversión pública? Es coger tu plata, Osvaldo, con la que estás pagando tus impuestos para pagarle el sueldo a un burócrata. Porque en esa época, la que tú haces mención, incluso la ejecución de obra pública venía con créditos internacionales.
venía con compromisos y hasta con preventas petroleras de China. Entonces yo te digo, el Estado no puede ser la principal fuente de empleo en Ecuador. El gobierno, como cabeza del Estado y de la mano de todas las demás autoridades que lo conforman, tienen que generar las condiciones para que inversionistas nacionales y extranjeros digan, mira, ahí hay un espacio interesante en el cual podemos poner nuestros recursos a producir y podemos a partir de ello generar nuevas fuentes de empleo, pagar impuestos, hacer las cosas para fortalecer el sistema de seguridad social. Pero es el sector privado, es de inversión privada la que genera riqueza, no nuestra propia plata recirculando de los impuestos a sueldos, de los impuestos a sueldos. El Estado no tiene que hacerlo. Las condiciones tienen que darse, pero hay que armar la estructura, pues. Y las eso, condiciones. y te repito, Osvaldo, eso hubiera sido interesante escuchar en el discurso del sábado. Que el presidente nos diga, vamos a trabajar para que este país sea seguro para los inversionistas, para que haya estabilidad normativa, para que haya estabilidad tributaria, para que haya independencia de la justicia, para que si Osvaldo quiere invertir $1 en Ecuador, sepa que está en capacidad de hacer que ese dólar produzca bajo las mismas condiciones del día 1. Pero no lo dijo así el presidente, porque recordemos que la función del Estado, tal vez la primera, es la seguridad en cuanto a la nación. Bueno, pero de nuevo, reconocer lo que está sucediendo en el país no es un acto de debilidad, pues. Y la situación de inseguridad con cifras como las que hemos hablado en este espacio es indiscutible. O sea, que alguien venga a decirnos que las propias cifras y datos públicos que está arrojando el gobierno sobre muertes violentas son falsas, no lo son. Entonces, este es un país inseguro para el inversionista. Este es un país inestable normativamente, porque las normas, no solo las leyes, las normas, los reglamentos, las resoluciones, cambian cada 5 minutos. Es un país inestable en materia tributaria, porque tenemos una reforma tributaria por año. Yo me voy a Colombia, y más allá de que tengan o no tengan el dólar, Colombia no es un país dolarizado, me da mayor estabilidad, pues incluso... Y si yo tengo una disputa por mis inversiones, yo tengo la posibilidad de acudir a temas de arbitraje, o tengo incluso la garantía, mucho más que la que tengo en Ecuador, por supuesto, de que los jueces van a actuar de forma independiente, no que van a estar esperando a ver quién te paga más o quién te presiona mejor para poder fallar de uno u otro lado. Entonces, en este momento el país no tiene las condiciones para ser atractivo a la inversión extranjera. En el último año, 2024, 200 millones. 232 millones de dólares de inversión extranjera. Es tan pobre, ¿no? La cifra más baja de los últimos 14 años. La mitad de esa cantidad de dinero proveniente de China para actividades principalmente mineras. ¿Qué podemos esperar en cuanto a reactivación y a generación de empleo? Por eso es lo que 7 de cada 10 ecuatorianos que están económicamente activos para hacer una actividad no tienen trabajo, no tienen un trabajo formal. Hay mucho por hacer. Y también es importante, no quiero extenderme, en tener un gobierno que sepa que no puede solo y que necesita que todos arrimemos el hombro para sacar adelante a Ecuador de los problemas que actualmente enfrenta. Así es que más madurez, más apertura, más escucha, más espacio de diálogo, y estoy seguro que si eso se cumple, encaminaremos de mejor manera soluciones viables para este país. Mauricio, seguiremos conversando de estos temas. Agradecido por tu presencia en esta mañana. Siempre un gusto, espero que no pase mucho tiempo hasta reencontrarnos, y pues un gran abrazo y un buen resto de semana a nuestra audiencia. Que vuelvas al país, pues ya ves, ¿no? Yo te extrañaba por acá, así es que de paso, qué bueno volver a estar juntos en este espacio. Gracias, Mauricio, muy amable. El doctor Mauricio Alarcón, importante analista político, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a una pausa, ya volvemos.